Aunque no lo crean, se cumplen 20 años del estreno de la película de Constantine. Vamos a analizar y explicar sus escenas eliminadas, extendidas, escenas que no llegaron a ser filmadas, algunos finales alternativos, curiosidades nuevas, qué se sabe de Constantine 2, en fin, de todo, así que pónganse cómodos que esto empieza ahora. Mucho antes del estreno de la película, mi conexión con este personaje era mínima. Lo recuerdo como un personaje que aparecía de fondo o con pequeñas participaciones en las historias de superhéroes que yo sí solía leer. Lo reconocía por ser una especie de mago, con camisa blanca, siempre llevando un cigarrillo y poco más que eso. Aún así, recuerdo que cuando anunciaron la película estaba muy entusiasmado por la posibilidad de verla en el cine, más que nada motivado por los trailers que fueron saliendo de a poco que me llamaron mucho la atención. Lamentablemente y por cuestiones económicas no pude hacerlo en ese momento, pero tiempo después pude conseguir el DVD y finalmente sumergirme en este mundo sobrenatural de misterio, terror y redención que proponía el director. En mi caso, la película fue la puerta de entrada al mundo de los cómics de Hellblazer. Me gustó tanto que desde entonces empecé a leer todo lo que tuviera que ver y me terminé convirtiendo en un fan absoluto de este personaje cínico, timador, exorcista que es John Constantine, como también dejo aquí en evidencia en estos cosplays que supe lucir en su momento. Tras el estreno de la película, la crítica profesional, entre comillas, fue muy dura con ella y tampoco tuvo demasiado éxito en taquilla, pero afortunadamente y con los años adquirió el reconocimiento que se merecía de un público que se hizo cada vez mayor hasta convertirse en la película de culto que hoy en día es. Constantine es una adaptación muy libre de los cómics, eso ya lo sabemos, pero contrario a lo que todos piensan, no se basa en un solo arco argumental. ¿Cómo que no? Sino fundamentalmente en dos. ¡Explica cómo! Por un lado tenemos Hábitos Peligrosos, que es el primer arco argumental escrito por Garth Ennis, que va del número 41 al número 46 de Hellblazer, y trata sobre el diagnóstico terminal de Constantine, cómo debe aprender a sobrellevarlo, cómo se despide de sus amigos, y finalmente del engaño al diablo. Por otro lado tenemos Hambre, que es el primer arco argumental escrito por Jamie Delano, que da inicio a las aventuras en solitario de Constantine en los cómics de Hellblazer. De ahí sale el Club Nocturno, la ayuda de Papa Midnight, los demonios manifestándose en la Tierra como insectos. Luego tiene detalles de otras etapas, pero esas serían las dos más importantes. Sobre la historia y argumento de la película no voy a hablar porque supongo que si están aquí es porque ya la vieron. Así que en este 20 aniversario vamos a empezar hablando de la diferencia entre los personajes del film respecto a sus pares de los cómics. John Constantine, ese protagonista, fue súper criticado por las notables diferencias que hay respecto a los cómics. En estos era londinense, rubio, de ojos celestes, rasgos inspirados en el músico Sting y por supuesto vestido con su icónica gabardina de color claro. Mientras que en la película es estadounidense, o eso supongo yo por la tonada, de pelo oscuro y ojos castaños, bastante menos desalineado que en las viñetas y con un traje más bien formal. Pero para ser justos, en los primeros cómics a John se lo retrataba con una gabardina encima del traje, muy similar a que vemos en la película. Además, en esa época era bastante frecuente verlo tanto con el traje puesto como con la gabardina. Son gemelas con una fuerte conexión psíquica, fundamentales en el desarrollo de la trama, aunque no aparecen en los cómics. Aún así, sí hay un personaje que tuvo un gemelo en los cómics, con quien compartía una fuerte conexión psíquica, y es el propio Constantine, aunque este no llegó a nacer. Respecto a las gemelas, me pareció un recurso espectacular que la conexión entre ambas fuera como una especie de portal entre mundos que conectaba el infierno, donde estaba Isabel, con la tierra, donde permanecía Ángela. Jazz en los cómics es mayor y más alto que Constantine, en ambos casos es uno de los pocos amigos vivos que tiene, conductor de un taxi, en las viñetas maneja un Austin londinense, clásico de color oscuro, mientras que en la película es un taxi amarillo de Los Ángeles. Otra diferencia está en el apellido, que en las viñetas es Chandler, mientras que en la película es Kramer. Papa Midnight es un personaje importante en la mitología de Constantine, ya aparece en el primer cómic de Hellblazer, donde también es un hechicero vudú, dueño de un club nocturno exclusivo, que es una tapadera para actividades ilegales. Probablemente en esta película sea el personaje que más se parece a su versión de los cómics, donde es a veces rival y otras veces aliado de Constantine. Baltasar no aparece en los cómics, es un híbrido de demonio que tiene gran peso en la trama y está trabajando en secreto con Gabriel para la formación de un nuevo reino.
El ángel Gabriel aparece en Hábitos Peligrosos. Aquí Constantine se reúne con Gabriel en una iglesia, mientras que en el cómic lo hace en un club exclusivo del que es dueño. En ambos casos le da un sermón y su ayuda no le sirven en absoluto a Jon. V-Man, por su parte, es como el dealer de objetos mágicos y armas sobrenaturales de Constantine. Tiene interés y fascinación en los insectos como yo. Si bien es otro personaje creado para el film, yo lo encuentro bastante similar a Gary Lester, un viejo amigo de Jon que viaja por el mundo y que aparece en el arco de Hambre de Hellblazer, donde tiene un destino bastante similar a V-Man. El padre Génesis tampoco aparece en los cómics, en cierta forma tiene cosas similares también a Gary Lester. Por ejemplo, intenta hacer un exorcismo por cuenta propia y cuando fracasa termina llamando a Constantine para que lo ayude y solucione el problema que él mismo armó. Aquí el padre Génesis tiene la habilidad de la clarividencia con la que ayuda a Constantine a resolver casos, aunque también tiene muchos problemas con el alcohol que consume para abstraerse de la realidad. En ese sentido, creo que la inspiración principal para él fue Brendan Finn, que es otro gran amigo de John Constantine de las viñetas, que aparece en Hábitos Peligrosos, cuyo alcoholismo también sella su destino. Vermin Man, el hombre limaña, a mi entender está inspirado en el demonio Nemot del arco Hambre. En ambos casos adopta una forma concreta compuesta por cientos de insectos. En la película se asemeja a un vagabundo, mientras que en los cómics toma la forma de una mosca gigante. El primero de los caídos, por supuesto, aparece en muchos cómics de Hellblazer. En la película, Peter Stormare hace un trabajo excelente interpretándolo. Las expresiones de frustración, odio, las muestras de sarcasmo, en todo momento son creíbles y están fantásticamente representadas. Luego hay un personaje menor que aparenta tener un trato de amistad con Constantine al principio de la película, que es la doctora Leslie Archer. El nombre posiblemente está compuesto por el apellido de Nigel Archer, activista y aspirante periodista que aparece en Hellblazer número 53 en adelante, y el diminutivo de uno de los integrantes de Membrana Mucosa, la banda punk rock que tenía Constantine en su adolescencia, ambos amigos de Jon. En Hábitos Peligrosos, Constantine no engaña una, sino dos veces al demonio, así que imaginen la bronca e impotencia que tiene este al final del cómic. Particularmente me gustó que en la película fuera un solo engaño durante el clímax, que resultó fantástico. Aunque me pareció aún más satisfactoria la forma en que pasa en el cómic, una jugada maestra que involucró a los tres caídos. En ambos casos, Constantine logra que el primero de los caídos termina siendo justo lo que él necesita que hiciera. En las viñetas mediante el chantaje y en la película mediante la persuasión. Lo que yo creo que más chocó al público lector de cómics es la dirección que toma la película respecto a Hábitos Peligrosos, en donde Constantine tiene un viaje muy dramático de miedo, dolor, angustia y aceptación. Al principio se tambalea entre las mínimas posibilidades de salvarse y la búsqueda desesperada de soluciones mágicas que puedan salvarle la vida, hasta que finalmente decide aceptarlo y compartir el tiempo que le queda con los pocos amigos que tiene, y despedirse en silencio de ellos en momentos que son muy emotivos. Por otro lado, la película no toca tan profundamente esos temas y se enfoca más en la investigación y la acción, cosa que a mí no me pareció mal porque, pochoclera o no, se disfruta muchísimo la forma en que Constantine va resolviendo este gran misterio que no se encuentra en el arco de Hábitos Peligrosos y que involucra una apuesta gigante con personajes neutrales, híbridos, ángeles, demonios. Como sea, buena adaptación o no, a mí esta película me encantó. Otra cosa que creo que odiaron los fanáticos es que el film no se ambientara en Inglaterra, sino en Estados Unidos. Pero siendo francos, la primera vez que vemos a Constantine en las páginas de La Cosa del Pantano es precisamente en Estados Unidos y no en Londres. Y la mayor parte del arco de Hambre, que es el primer arco argumental, transcurre también en ese país. El demonio Nemot que mencioné anteriormente genera en las personas que poseen un hambre insaciable por aquellos objetos que los obsesionan. Por ejemplo, mucha comida en este personaje del principio de la historia, joyas lujosas en este tipo, o cómics en el chico que no te comas el número 1 de Action Comics. En la película, para mí, aparece en la forma de Vermin Man, el hombre limaña. Si es así, podríamos intuir que fue él el que provocó que el padre Génesis no pudiera dejar de tomar bebidas alcohólicas, o sea, el objeto de su obsesión, y que siguiera bebiendo hasta acabar con su vida, aunque en su mente no llegaba a tomar ni una sola gota de esas botellas. Como dije, en ambos casos Constantine busca a Papa Midnight en su club esperando recibir ayuda de su parte, a pesar de haberlo estafado en el pasado, y en un principio él se niega a ayudarlo, pero finalmente accede pese a su neutralidad. Incluso hace aparición la silla que sale en el cómic número 2 de Hellblazer. La manera en que Constantine encuentra al ángel Gabriel frente a la chimenea, luego de haber estado en otra reunión, es muy similar a la de los cómics. Incluso los diálogos llegan a ser idénticos en algunos momentos.
Por ejemplo, cuando le explica que está muriendo porque fuma 30 cigarrillos por día desde sus 15 años. La forma en la que aparece el primero de los caídos también es calcada a la de los cómics. Primero caen gotas de una sustancia similar al petróleo que quema el suelo, luego aparecen los pies descalzos descendiendo hasta que toca el suelo y Constantine tirado en un pasillo luego de haberse cortado a sí mismo. Tanto en el cómic como en las viñetas, el diablo lo cura extrayéndole la nicotina de sus pulmones y reparándolos. La trama gira en torno a la lanza del destino, que según un texto bíblico fue con la que un soldado romano llamado Longino le quitó la vida a Jesús cuando estaba crucificado. Según se dice, muchos años más tarde llegaría a la mano del emperador, prepárate para este dato, Constantino I. Soy numismático, me gusta la historia, así que precisamente aquí tengo una moneda romana acuñada durante esa época. De un lado se ve su rostro de perfil y en el reverso dos soldados romanos con sus respectivas lanzas. También tengo aquí una moneda de Constantino II con el busto de un lado mirando hacia la derecha y del otro lado un soldado romano clavándole la lanza a un jinete caído en batalla. Como pueden ver, las lanzas siempre están presentes en las representaciones del ejército romano. Respecto a Constantino I, si bien en la historia es reconocido por haberle abierto las puertas del imperio romano al cristianismo en el año 312 después de Cristo, ojo aquí porque en realidad aunque Constantino era monoteísta, no era cristiano, él creía en el sol invicto y su jugada fue más que nada por cuestiones políticas. Hace poquito volví a ver la película, ya con mucho más cómics leídos encima, y encontré varias curiosidades interesantes, algunas que creo que nadie vio en 20 años que tiene el film. Apenas comienza, aparece una frase que advierte que aquel que posea la lanza del destino tendrá el destino del mundo en sus manos. Frase similar a la que diría Flash años más tarde en The Flash 170, dicen que quien empuña la lanza podrá controlar el mundo. En sí, la lanza del destino apareció en muchos cómics de DC a lo largo de los años, pero su primera aparición fue en febrero del 77 en Wild Wild Tales número 50, precisamente en posesión de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Luego en el especial Los últimos días de la Sociedad de la Justicia del 86 la tiene el líder alemán del bigote, que planea utilizarla para generar una catástrofe mundial. Como ya mencioné, tiene protagonismo en The Flash 170, en la que aparece envuelta en una bandera alemana, como se ve al principio de la película. También existe un arco del Espectro, personaje que se encontró por cierto con Constantine en más de una ocasión. Superman la empuña para detenerlo, como vemos en esta excelente arte de portada. También aparece en Estado Futuro de los Jóvenes Titanes, en la que los titanes planean utilizarla para derrotar a los 4 jinetes del Apocalipsis, y tiene cameos en varias series más. Lo primero que vemos de Constantine en la pantalla es su cigarrillo, que es el objeto más representativo del personaje y a la vez es la razón de su enfermedad y lo que indirectamente pone en marcha la trama. Este dato que sigue lo descubrí por mi obsesión numérica. El taxi en el que Constantine llega al edificio, el taxi de Chas, tiene escrito el número 33 como sus primeros 2 dígitos. En la televisión están pasando un episodio de Coraje el perro cobarde llamado La Tormenta, que corresponde al episodio 3 de la temporada 3, o sea 33. ¿Y a qué viene tanto 33? Bueno, resulta que en la numerología el número 33 representa la unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Puede ser un signo de intervención divina y también puede ser una señal de que estamos en el camino correcto y que se debe continuar por ese lado recorriéndolo hasta cumplir la misión de nuestra vida. Todo tiene un significado espiritual bien acorde a la trama y lo que le pasa al protagonista en el desenlace. Ahora bien, agárrate Catalina con esto, la primera aparición de Constantine en la película, en la que vemos su mano derecha dejando caer un cigarrillo desde el auto, sucede en el minuto 3, segundo 30, o sea 33. También el número lo vi desde una perspectiva cristiana como una referencia a la edad en la que murió Cristo, por lo tanto a su consiguiente resurrección, que es lo que le pasa a Constantine en el final de la película. Por cierto, Jesucristo tiene las mismas iniciales que John Constantine. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Todo esto suena muy a Zack Snyder, pero bueno, lo dejo ahí al dato para que lo analicen ustedes. Y hablando de similitudes sospechosas, si bien mi memoria no es buena para las fechas y los nombres, es excelente para las canciones. En la película, durante unos segundos suena esta canción. Y entonces reconocí que era idéntica al tema principal de Yo Robot, que es así. Es la misma sucesión de acordes, solo que en un tiempo diferente y en una tonalidad distinta. Y también es algo parecida a la de Matrix Recargado, solo que remixada. ¿La escuchemos?
¿Ustedes qué piensan? ¿Se parecen o no? Por cierto, me llegó un libro relacionado a Matrix, próximamente subo el unboxing al canal. Otra cosa con la que mi memoria no suele fallar es con los rostros. En la batalla final, durante apenas unos segundos reconocí la cara de una actriz entre la multitud. Es Michelle Monaghan, haciendo de demonio. Luego supe que en realidad ella tenía más protagonismo y participación en la película y que sus escenas fueron recortadas en postproducción. Debido a esto, Michelle no aparece acreditada en los títulos finales. Vamos a hablar de ella más adelante cuando analicemos las escenas eliminadas. Otra persona que no apareció en los créditos fue el propio Alan Moore, el creador de Constantine, que explícitamente pidió no ser nombrado porque no está de acuerdo en la forma en la que tanto los estudios de cine como las editoriales tratan a sus personajes. El salón de bowling debajo de donde vive Constantine tiene un logo que oculta 3 6 entrelazados. Respecto a eso, los cigarrillos que fuma John en la película son de una marca ficticia llamada Changjiang, cuyo logo es una ola que forma un número 6. Y si se fijan, hay 3 olas, o sea, su infierno. Otro momento en el que se podría decir que aparecen esos números es durante el final de la película. En el reloj de Constantine, cuando el diablo aparece por primera vez, el segundero se detiene en el número 6 y se suma a los otros 2 6 que ya se veían desde esa perspectiva. La nota del diario está firmada por Chela Fiornini, que era en ese momento la ayudante de utilería de la película, o sea que quizás ella misma puso su nombre ahí. El nombre del hospital psiquiátrico donde estaba internada Isabel es Ravenscar. En los cómics, Ravenscar es también un hospital psiquiátrico importante en la historia de Constantine, porque es ahí donde es llevado luego de que su primer exorcismo saliera mal en Newcastle. En el encendedor de Constantine, además de la medalla de San Benito en el frente, tiene una inscripción en latín que según el director significa hágase justicia aunque el mundo perezca, que se le atribuye al emperador Fernando I. Pero el grabado que se ve es Fiat Iusita et Pirat Mundus, que significa que se establezca la justicia y que el mundo florezca, una frase mucho más pacífica si se quiere. En 2 momentos de la película vemos como Ángela sale de la comodidad del verde, que simboliza la naturaleza, la salud, la paz, el equilibrio, para entrar en el mundo de Constantine, que es básicamente todo lo opuesto. En su departamento hay muchos recipientes con agua bendita, formando un muro frente a las ventanas, que se suman a los símbolos que hay en la puerta, todo lo necesario para que los demonios no entren a su departamento. La frase que se ve en los carteles a lo largo de la película tiene una razón de ser, como nos lo hace saber en este cartel que dice "Se acaba el tiempo", que Constantine ve de reojo. Aparte hay otro que no llega a ver, que está a sus espaldas, que dice "It's all", es todo, como diciendo "se acabó". Hay un cartel que dice "Tienes fe" y se ve un grifo que libera agua que se convierte en vino. Por supuesto es una referencia bíblica, pero también lo interpreto como un guiño a lo que pasa en Hábitos Peligrosos, solo que con cerveza en lugar de con vino. Cuando aparece el diablo, el cartel que está junto a John dice Rehab, o sea, rehabilitación, que es la única forma en la que puede salir vivo de esa situación. Luego, cuando lo vence, se ven carteles en el fondo con frases como Sunlight Success, que se podría interpretar como el triunfo de la luz, y otro que dice Ready to save a life, estás listo para salvar una vida, que es justo lo que Constantine hace cuando se sacrifica para salvar la vida, o mejor dicho, el alma de Isabel. Hay varios errores en la película, por ejemplo aquí Constantine saca un objeto, una evidencia de una escena del crimen, sin que la policía ni nadie le diga absolutamente nada. La mano se mueve, aunque puede ser un reflejo, ponele. La sangre que brota de tremendas heridas es apenas un poquitito, dejando una pequeña mancha en el suelo en cada lado de la mano. Supongo que esto fue intencional para evitar la clasificación R que tanto temen los estudios, pero que al final de todas maneras terminó sucediendo. Hay algunos errores más, pero bueno, aquí y ahora el comentario de "Un mago lo hizo" vale oro. Al día siguiente. A propósito de este 20 aniversario, se lanzó a la venta en digital y en discos BD100 la película de Constantine con una resolución óptima de 4K Ultra HD. Respecto a la calidad final de este lanzamiento, estuve leyendo algunos comentarios que dicen que las escenas con actores en lugares reales prácticos tuvieron mejoras muy impresionantes en la claridad de la imagen, los detalles finos, los rasgos faciales que son mucho más nítidos y en el grano final de la película. Pero por otro lado, que los efectos en CGI a veces no se sostienen y cuanto más complicada es la secuencia de acción, por ejemplo cuando John está luchando con los demonios insectos, puede llegar a verse un poquito difuminada. Lo que sí concuerdan es que las escenas específicas en las que usaron cromas, como por ejemplo el viaje de Constantine al infierno, donde todo eran trabajos de actuación frente a una pantalla verde, quedaron realmente bien.
y esto se explica porque tenían las grabaciones originales y podían renovar con más detalles los efectos especiales teniendo el croma detrás, cosa que no les resultó posible cuando la grabación era una placa de efectos de ubicación en vivo como la mencionada de los insectos. Otra cosa que leí en la que todos están de acuerdo es que la verdadera mejora de este lanzamiento es en el audio. Comentan que las pistas de Dolby Atmos tiene muy buena aplicación de los bajos a través de los subwoofers, y canales de altura están muy bien priorizados y que distribuyeron el audio en distintas ubicaciones, que genera una experiencia mucho más inmersiva. Dicen que los diálogos son limpios y claros en todo momento y que la banda sonora suena muy bien en este paisaje sonoro. En resumen, según se dice, tiene una mezcla de audio muy efectiva que ya estoy deseando poder escuchar. La segunda parte de Constantine siempre estuvo envuelta en un halo de misterio y contradicciones. Primero, en 2020, el actor que interpretó al diablo publicó en su Instagram un recorte con la frase "secuela en camino y nos ilusionamos". Luego no se volvió a hablar más del asunto y nos desilusionamos. Luego, en 2022, Keanu dijo en una entrevista de The Late Show que el personaje que más le gustaría volver a interpretar de todo lo que hizo es precisamente a Constantine, y nos volvimos a ilusionar. Pero luego, durante la promoción de John Wick 4, dijo que no sabe si es algo que vaya a pasar, y nos volvimos a desanimar esta vez de una manera fulminante. Pero, en estas últimas semanas, en una entrevista por los 20 años del estreno de la película, Francis Lawrence, el director de la primera película, comentó que a raíz de esa entrevista de Keanu de 2022, en la que dijo que quisiera volver a interpretar a Constantine, su respuesta se hizo viral y fue tal la repercusión que finalmente convenció a los referentes de Warner y de DC para retomar el proyecto. Entonces, comenta, fue lo que les permitió conseguir el permiso para volver a poner en marcha la secuela. Dijo que desde el estreno que sueñan con hacer una secuela, pero que se toparon con muchos obstáculos, principalmente debido a los cambios de dirección que fueron tomando los estudios, tanto de Warner como de DC en los últimos años. Luego, con mucho entusiasmo, habló de una predisposición actual muy buena al diálogo respecto a la nueva dirección de DC, así que seguramente se reunió con James Gunn, que le habrá dado el visto bueno, y de ser así, seguro que sale con el sello Elseworld, o sea, fuera del universo principal. Tanto Keanu como él se los vio muy felices de comentar estas novedades y afirmaron que no solo tienen el permiso para comenzar a trabajar en la continuación, sino que además tienen un guión muy avanzado que no van a revelar todavía ni en los personajes ni en los detalles de la trama, así que vamos a tener que tener paciencia. El director también dijo que Akiva Goldsman es quien está a cargo de la escritura, mientras que Keanu y él mismo están colaborando y aportando algunas ideas que, según dijeron, son realmente geniales y están muy entusiasmados por llevar a cabo. Ya a principios de este mes, según Collider, efectivamente el director había comentado que los actores están muy involucrados con el proyecto de la secuela, que según se comenta va a tener clasificación R para mayores de edad, que es lo que a Lawrence le habría gustado explorar mucho más en la cinta original y que al final no pudo. Respecto al reparto de actores de la cinta original, además de Keanu por supuesto, sería genial ver a Peter Stormare repitiendo su papel de Diablo, solo que en este caso habría que rejuvenecerlo con maquillaje o con efectos digitales porque es un ser inmortal, entonces no tendría que envejecer. También quisiera que regresara Tilda Swinton como Ángel Caído. Con ella no habría inconvenientes respecto a la edad porque la última vez que la vimos, que vimos a su personaje, se había vuelto humano, así que sería interesante ver cómo le afectó el mundo y el paso del tiempo y qué decisiones tomó durante su vida mortal. Así que estaría buena su aparición, aunque sea en un breve cameo. Shia LaBeouf no creo que vuelva porque no está apareciendo en grandes producciones de blockbuster y medio que hace películas más independientes, lo que es una pena porque estaría muy interesante poder volver a ver a su personaje, esta vez como Ángel Guardián, pero no creo que vaya a pasar. Baba Midnight es genial, Bimon Onsu, el comodín de DC, hace una representación bastante fiel a lo que es la personalidad del personaje en las viñetas y me encantaría volver a verlo, aunque esta vez quisiera que no sea como aliado sino como rival de Constantine. Por último, y respecto a Rachel Weisz, no me gustaría que regresara su personaje, si bien me encanta ella y me encanta su actuación, pero me parece que su historia cerró bastante bien y ya su personaje no tiene mucho más que contar. Aunque obvio, esa es mi opinión al respecto y me encantaría saber qué opinan ustedes. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final. Fue un video bastante largo, mucho más de lo que pensaba en un principio. Llevó mucho trabajo de realización y de preparación, así que me encantaría, si no es molestia y le pueden dar un like, comentar y compartir este video a las personas que creen ustedes que les puede llegar a interesar, que les guste Constantine, que les guste Hellblazer o que les guste la película y que estén igual de entusiasmados que nosotros con la más que posible realización de esta esperadísima segunda parte. Desde aquí yo les mando un fuertísimo abrazo, nos estamos viendo la próxima vez. Hasta la próxima.
¡No!